When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. En este vídeo vamos a ver cómo construimos la tabla estadística correspondiente a una variable estadística continua. Te recuerdo que una variable estadística es continua cuando puede tomar todos los valores posibles dentro de un intervalo de la recta real. También una variable estadística discreta se puede considerar como variable estadística continua, cuando el tamaño de la muestra es un número suficientemente grande. En ese caso, los valores de la variable estadística discreta se irán distribuyendo en los intervalos como si fuese una variable estadística continua. Antes de realizar un ejemplo de esta construcción, vamos a ver unos conceptos imprescindibles para poder realizar esta tabla. Por tanto, una vez leído el problema, tendremos que determinar, antes de comenzar la tabla estadística, una serie de datos. El primero será el rango, que representaremos por R mayúscula, y que se define como la diferencia entre el mayor valor de la variable y el menor valor de la variable, y que nos indica la longitud del intervalo en el que se encuentran todos los datos de la distribución. En segundo lugar, tendremos que ver el número de intervalos o clases en los que estarán todos los datos de nuestra distribución. A este número lo llamaremos K mayúscula. Si el problema no nos indica el número de intervalos, deberemos utilizar la regla de Sturges, que viene dada por la fórmula K mayúscula igual a 1 más 3,322 por el logaritmo decimal de n mayúscula, que te recuerdo que es el tamaño de la muestra, es decir, el número de datos. En el próximo vídeo veremos cómo utilizar esta regla. El siguiente dato que debemos calcular es la amplitud de las clases. La representaremos por A mayúscula y se calcula como el cociente entre el rango y el número de intervalos, es decir, el cociente entre R mayúscula y K mayúscula. Finalmente, tendremos que ver quiénes son los límites inferior y superior de cada una de las clases. Y por último, la marca de clase, que correspondería al x sub i en una variable estadística discreta, y que se calcula como la semisuma del límite superior e inferior de cada una de las clases. Vamos a ver ahora un ejemplo en el que aplicaremos todos estos conceptos para obtener la tabla estadística asociada a la variable estadística continua. El problema nos dice: elabora una tabla de frecuencias con 5 clases con las notas que han obtenido 35 alumnos en un examen de estadística calificado de 0 a 10. Y estas son las notas obtenidas. Como vemos, aunque esta variable estadística podría estudiarse como una variable discreta, la vamos a estudiar como una variable continua. En nuestro caso, sabemos que K, que era el número de intervalos, es 5. Vamos a ver quién es el rango. El rango de esta variable será el mayor valor de la variable, que es 10, menos el menor valor de la variable, que es 0. Por tanto, el rango es 10. Y nos faltaría calcular la amplitud del intervalo, que te recuerdo que venía dada por la fórmula R mayúscula partido por K mayúscula. Por tanto, 10 partido por 5, que nos da igual a 2. Vamos a construir la tabla. Ya tenemos la tabla en la que, como vemos, están los 5 intervalos en los que estarán todos los datos de la distribución. Como vemos, cada uno de estos intervalos tiene longitud 2. Puesto que el 2 estaría en ambos intervalos, en el que se encuentra como límite superior lo tendremos como intervalo abierto
y en el que se encuentra como límite inferior es un intervalo cerrado. De esa forma no tendremos ningún problema a la hora de distribuir todos los datos. Y así actuaremos en todos los intervalos, salvo en el último, que será cerrado tanto en el límite inferior como en el límite superior. La segunda columna correspondiente a esta tabla será para la marca de clase, que dijimos que se calculaba como la semisuma del límite superior y el límite inferior. Por tanto, para el primer intervalo, la marca de clase será 0 más 2, 2 partido por 2, 1. Para el segundo intervalo, 2 más 4, 6 partido por 2, 3. Para el tercer intervalo, 4 más 6, 10 partido por 2, 5. Para este intervalo, 6 más 8, 14 partido por 2, 7. Y finalmente, 8 más 10, 18 partido por 2, 9. En la tercera columna escribiremos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta correspondiente al primer intervalo será el número de veces que aparecen los valores de la variable menores que 2. En nuestro caso será 8. Para el segundo intervalo tendremos que ver el número de veces que aparecen los valores mayores o iguales que 2 y menores que 4. En nuestro caso serán 3 veces para el 2 y 4 veces para el 3. Por tanto, la frecuencia absoluta será 7. En el tercer intervalo tendremos que ver los valores mayores o iguales que 4 y menores que 6, que en nuestro caso son 8. Para el intervalo 6-8 tendremos 3 veces que aparece el 6 más 3 veces que aparece el 7. Por tanto, la frecuencia absoluta será 6. Y finalmente, en el último intervalo, tendremos que la frecuencia absoluta será 6. La suma de todas las frecuencias absolutas nos da el tamaño de la muestra, que es 35. En la siguiente columna tendremos la frecuencia absoluta acumulada. Y te recuerdo que venía definida como la suma de todas las frecuencias absolutas hasta la f sub i. Es decir, la frecuencia absoluta acumulada para el primer intervalo será 8. Para el siguiente será 8 más 7, 15. A continuación tendremos 8 más 7 más 8, que nos da 23. También podremos obtenerlo como 15 más 8, con lo que la frecuencia absoluta acumulada para el cuarto intervalo será 23 más 6, que nos da 29. Y finalmente 29 más 6, que nos da 35. La siguiente columna corresponde a la frecuencia relativa. Te recuerdo que la frecuencia relativa h minúscula sub i se calculaba como la frecuencia absoluta f minúscula sub i partido por el tamaño de la muestra. Por tanto, h minúscula sub 1 será igual a 8 partido por 35, que nos da 0,229. h sub 2 será igual a 7 partido por 35, que nos da 0,2. h sub 3 será igual a 8 partido por 35, que nos vuelve a dar 0,229. 6 partido por 35, que nos da 0,171, y h sub 5 será 6 partido por 35, que nos da 0,171.
la suma de todas las frecuencias relativas ha de ser igual a 1. La siguiente columna será H mayúscula sub i, que es la frecuencia relativa acumulada. Te recuerdo que H minúscula sub i se calculaba como la frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula sub i, partido por el tamaño de la muestra. O también se puede obtener como H sub 1 minúscula más H sub 2 minúscula hasta H sub i minúscula. Es decir, como la suma de todas las frecuencias relativas hasta H sub i. Con lo cual, la frecuencia relativa acumulada para el primer valor será 0,229. H mayúscula sub 2 será 0,429. H mayúscula sub 3 será la suma de las tres frecuencias relativas, o lo que es lo mismo, 23 partido por 35, que nos da 0,658. H sub 4 será igual a 29 partido por 35, que nos da 0,829. Y finalmente, H mayúscula sub 5 será igual a 35 partido por 35, que nos da 1. El hecho de que la suma de las frecuencias absolutas nos dé 35, el último valor de la frecuencia absoluta acumulada también nos da 35, la suma de las frecuencias relativas nos da 1 y la última de las frecuencias relativas acumuladas nos da 1, nos indica que la tabla está bien construida. Finalmente, las dos últimas columnas corresponden al tanto por ciento y al tanto por ciento acumulado. Y se obtendrá el primero de ellos multiplicando por 100 la frecuencia relativa y el segundo multiplicando por 100 la frecuencia relativa acumulada. De esa forma, la columna correspondiente al tanto por ciento nos dará los siguientes resultados: 22,9, 20, 22,9, 17,1 y 17,1. ¿Qué nos está diciendo esta columna? Pues, por ejemplo, nos está diciendo que el 20% de los alumnos ha sacado una nota mayor o igual que 2 y menor que 4. Con respecto a esta columna, para construirla multiplicaremos por 100 la frecuencia absoluta acumulada, con lo que el primer valor será 22,9. El segundo valor nos dará 42,9, 65,8, 82,9 y finalmente 100. ¿Qué está indicando? Pues nos estará indicando que, por ejemplo, el 65,8 ha sacado notas comprendidas entre 0 y 6, ya que estamos acumulando todas las frecuencias hasta ese punto. Y con esto la tabla estaría preparada para poder obtener más parámetros estadísticos. When you're